7:31 saludamos a André Benavides, abogado constitucionalista. Vamos a hablar de la consulta. Doctor, gracias por acompañarnos. Y quiero empezar por la pregunta 1, por el inicio, el tema del apoyo de los militares a la Policía Nacional. Primero, hay jurisprudencias que podrían, de alguna manera, poner en vilo esta pregunta. Y luego, un poco de cuestionamiento a si los militares salen a apoyar a los policías en las calles. ¿Qué pasa con las fronteras? ¿Qué pasa con el espacio aéreo? ¿Qué pasa con el espacio marítimo? Porque se podría plantear la pregunta al revés, que los policías apoyen la tarea de control de los militares, porque por la frontera se va el combustible, por la frontera entra la droga, por ejemplo. Buen día. Buenos días, estimado Milton. Cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos miran a través de Teleamazonas. Bueno, respecto a la pregunta 1, el presidente de la República ha planteado que las Fuerzas Armadas ayudarán de manera complementaria en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana y el orden público. Ahora, es importante tener en cuenta dos elementos interesantes. El primero de ellos es que en el año 2015 la Corte Constitucional ya determinó cuál era la vía para reformar la Constitución y nos dijo que era la enmienda. Por lo tanto, diríamos, si es que la Corte Constitucional va a respetar este precedente, sí califica. Sí podría ser calificado. Pero ahora vamos con un segundo escenario. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido reiterativa en el sentido de que las Fuerzas Armadas tienen una misión, tienen un rol que tiene exclusivamente que ver con la soberanía, con la protección del territorio, con la protección de la frontera, porque justamente la misión es totalmente diferente, su rol al de la Policía Nacional. Pero también es necesario tomar en cuenta que la Corte Constitucional en varios estados de excepción, principalmente en lo que tiene que ver con materia de seguridad, materia de rehabilitación social por la crisis carcelaria, ya ha indicado también cuál es el alcance de las atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas. Ahora bien, si es que la Corte Constitucional realiza un control de convencionalidad, hace respetar sus dictámenes de estado de excepción, eventualmente esa pregunta podría no ser calificada. Ahora, lo que usted manifiesta, Milton, es interesante. ¿Por qué no se plantea la pregunta al revés? Porque vemos que realmente aquí la crisis de seguridad no es solo que está en las calles y plazas del país, sino que principalmente en la línea de frontera. Y muchas veces la tarea de las Fuerzas Armadas podría resultar insuficiente y más bien la Policía Nacional también podría ayudar a combatir este flagelo social que obviamente está golpeando al tejido social de nuestro país y obviamente ha generado una crisis de inseguridad. Esto sería poner un estado de excepción permanente o evitarse la tramitología y la burocratización de los estados de excepción. Justamente esa sería una interpretación que podríamos hacer, porque claro, se dice que de manera complementaria y de forma excepcional las Fuerzas Armadas van a combatir cierto tipo de delitos. Pero obviamente que tú puedes utilizar las Fuerzas Armadas según el 164 y 165 de la Constitución en estado de excepción. Prácticamente estamos institucionalizando la excepción como regla general. Y obviamente con eso ya tendríamos luz verde para evitarnos el trámite de firmar el decreto de estado de excepción, ir a la Corte Constitucional, que no se nos tumbe el decreto y obviamente sacar a las Fuerzas Armadas a las calles. Abogado, buenos días. Pero ¿cuánto puede llegar a pesar también lo que sustenta esa pregunta, ¿no? Porque ayer escuchaba precisamente una asesora jurídica de esta consulta popular y ella decía que por ejemplo, una de las cosas que avala el llevar a que las Fuerzas Armadas tengan ese trabajo complementario es un estudio de inteligencia de Estados Unidos que dice que ya el Ecuador no es un país de paso, sino un país productor de droga y que no se está diciendo que las Fuerzas Armadas van a salir a patrullar en las calles con la policía, sino que más bien cumpliendo con todo lo que ya, basándose en todo lo que ha dicho la Corte Constitucional, es este trabajo complementario, basado en algo regulado y extraordinario, que por lo tanto ella no piensa que habría una objeción a esa pregunta. Bueno, estimada Liz, un cordial saludo para usted. En efecto, eventualmente esto podría ayudar a combatir este flagelo social. Sin embargo, no podemos desconocer el articulado que se propone como anexo en esta consulta popular, que desde mi punto de vista es bastante amplio y ambiguo, lo cual podría dar una interpretación para que de manera extensiva se pueda dar otras atribuciones a las Fuerzas Armadas.
Que tenemos una grave crisis en materia de crimen organizado, estamos de acuerdo, pero yo creo que también es necesario tomar en cuenta los límites que establece nuestra Constitución de la República y obviamente también nos dice que debemos aplicar las sentencias del sistema interamericano y obviamente los dictámenes de la Corte Constitucional en el presente caso. Me ratifico que en su momento, en el año 2014-2015, la Corte dijo que la vía sería la enmienda constitucional. Sin embargo, yo creo que la Corte tendría que poner la lupa en el articulado que eventualmente podría dar justamente esas atribuciones discrecionales amplias que podrían presentarse para excesos y arbitrariedades. Esperemos que no sea así. Todos estamos de acuerdo que las Fuerzas Armadas deberían ayudar a superar esta crisis, pero debe hacérselo bien, con reglas claras, que la cancha esté trazada y evitar cualquier tipo de cuestión a posterior, porque mañana seguramente si es que atrapan a un delincuente, después dirán, Fuerzas Armadas militares procesados penalmente, y después van a estar con el miedo que actualmente tienen las policías para obviamente proteger a la ciudadanía. Ahora, hoy se cuestiona, una vez conocido el texto de la consulta popular de este referendo, el que ya la Corte haya tenido pronunciamiento sobre algunos de estos temas, ¿no? En ocasiones anteriores, pero no se subestima por ese lado a quienes han trabajado en la consulta popular. Decían desde el gobierno, han recibido 220 propuestas ciudadanas, se han reunido con expertos en materia constitucional, se han tomado su tiempo para revisarlo, considerando precisamente esos más de 60 pronunciamientos que ha tenido la Corte, en pensar que después de tanto tiempo de anunciar el querer llevar al país a las urnas, van a someterse quizás a que sea devuelto y a que esto no prospere. Sí, y justamente esos son uno de los riesgos que se debe asumir en varios aspectos. Desde mi punto de vista, yo creo que la consulta popular es insuficiente. Si bien es cierto, hay temas importantes que creo que todos los ecuatorianos estamos de acuerdo, pero creo que una de las cuestiones que quedó corta en esta consulta popular tiene que ver con el tema económico y laboral. Ahora, yo creo que el gobierno nacional, el presidente de la República, como proponente de esta consulta popular, va a tener varios retos. Y el primero de ellos va a ser la Corte Constitucional. Si bien es cierto, la consulta popular tiene un anexo de casi 470 páginas, prácticamente es un tratado de derecho constitucional, me parece que está bien fundamentado, pero finalmente quien tendrá la decisión será la Corte Constitucional. Ahora, si es que en la Corte Constitucional se te caen unas 2 o 3 preguntas, yo creo que va a tener algún tipo de golpe a la legitimidad de esta consulta popular, porque va a decir, oye, ni siquiera sabes redactar una consulta popular, no puedes justificar bien. Y más bien eso podría desvirtuar la intención inicial que tiene el gobierno. Por otro lado, ya vamos a ver los otros escenarios que ya sería propiamente dicho al momento de las elecciones, y creo que una de las cuestiones fundamentales es los tiempos políticos, porque esto coincide con las elecciones seccionales y capaz vamos a tener 7 papeletas. No solo es que vamos a elegir autoridades seccionales, sino también Consejo de Participación Ciudadana, eventualmente la consulta popular de Yasunidos, y vendría también la papeleta de la consulta popular del presidente. Y si es que se quiere meter las otras 2 preguntas que ha anunciado el ministro Jiménez, sería otra papeleta, porque no se pueden unificar los procedimientos, sino que serían 2 consultas populares, y yo me pregunto por qué no se la mandó la consulta con las 10 preguntas y queremos hacer una suerte de adendum y para ver cómo de carambola metemos esas 2 preguntas. Y tenemos el escenario final, que es la votación. ¿Qué va a pasar en febrero con estas elecciones, si es que coinciden la consulta popular con las elecciones, y es que en efecto alcanzará el músculo político del presidente para ganar esta consulta popular? En el caso que no sea, obviamente será un revés político, y evidentemente aquí veríamos que la situación del gobierno sería un poco más compleja. Pues le va a tocar ir con refrigerio al recinto electoral en febrero, si es que muchas papeletas. Pero bueno, yo quiero poner otro tema puntual. La pregunta 2, la extradición. Digamos, ¿quién no va a estar de acuerdo en que se extradite a narcocriminales, como dijo el presidente de la República, a los países que lo reclamasen? Pero la Constitución dice que todo ecuatoriano debe ser juzgado en el Ecuador, no importa si es ángel o demonio. ¿Cómo hacemos ahí? Bueno, es importante tomar en cuenta que de cara a una consulta popular,
el presidente puede modificar textos constitucionales exclusivamente en lo que tiene que ver con enmiendas a la Constitución. ¿Esto no sería enmienda? En este caso, el artículo 441 establece limitaciones para reformar a la Constitución vía enmienda, que restrinja derechos y garantías constitucionales, que reforme el procedimiento de modificación constitucional, que altere la estructura fundamental del Estado y también que se modifiquen los elementos constitutivos del Estado. En el presente caso, entenderíamos que existe una restricción de derechos, ya que esta protección de la extradición está en el artículo 79, que tiene que ver justamente con protección de derechos, derechos de protección. Si bien es cierto, yo creo que todos los ecuatorianos vamos a estar de acuerdo en que los delincuentes, aquellos cabecillas de grupos delincuenciales, sean juzgados en jurisdicción extranjera, pero tenemos una limitación constitucional. Entonces, ¿cómo sortea esa pregunta la Corte Constitucional? Yo creo que la Corte Constitucional no va a dar trámite a esta pregunta justamente porque estaría contraviniendo una de las limitaciones del artículo 441, que es justamente restringir derechos y garantías constitucionales. Ahora bien, mucho se dice que nuestra justicia no sirve, que esto ha dado pie para la impunidad. Y yo creo que aquí no es una cuestión de falta de norma, sino que lastimosamente es falta de aplicación y una indebida interpretación de la ley, que eso ha allanado el camino para que se presenten estos escenarios en los cuales finalmente cierto tipo de delincuentes quedan en libertad, utilizan a la justicia como una puerta giratoria y obviamente que no llegan a cumplir su condena. ¿Que queremos que sean sentenciados, sean sancionados? Por supuesto, pero yo creo que esta pregunta lastimosamente podría caer en vicios de inconstitucionalidad. Tiene que ver con esta autonomía a la Fiscalía para nombrar, evaluar, sancionar a sus fiscales. Ya hay antecedente también de la Corte Constitucional sobre ese tema, ¿no? Pero quizás él no se lo ha consultado vía una enmienda. ¿Eso lo puede hacer válido considerando ya los cuestionamientos que surgen a través de esta pregunta y el mismo pronunciamiento de la Fiscalía, hablando ya de hacer observaciones a lo que se ha planteado? Bueno, respecto de esta pregunta, yo creo que no va a tener problemas en la calificación en la Corte Constitucional, tomando en cuenta que ya existen precedentes de la magistratura en el cual nos ha dicho que el traslado de competencias entre órganos constitucionales sería vía enmienda. Y este razonamiento se lo hizo justamente cuando en algún momento ya se preguntó si es que se podía trasladar la competencia de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional. Bajo la misma lógica, yo creo que sería totalmente viable. Ahora bien, para algunos también dicen que esto debería ser a través de reforma parcial a la Constitución porque se estaría alterando la estructura del Estado. Cuestión con la que me parece respetable, sin embargo, yo me declino que sí podría ser calificado. Ahora, respecto de la pregunta como tal, yo creo que es importante darle esa cierta autonomía, porque muchas veces, ¿qué es lo que ha pasado? El Consejo de la Judicatura también actúa con afectos y desafectos. En algunos casos suspende a los fiscales, y claro, ahí pone fiscales que son más flexibles, pero también ha habido casos en los cuales suspenden a fiscales y ponen a otros, en cambio, que van a perseguir. Pero ahí tenemos que ver también otro escenario, que sería qué pasa si es que la sanción, el procedimiento disciplinario, quede en la propia fiscalía. Y ahí vamos a utilizar un adagio popular: entre bomberos no se pisan la manguera. Entonces, claro, el fiscal puede cometer error inexcusable, manifiesta negligencia, dolo, pero el consejo fiscal capaz no te sanciona porque estamos tratando entre amigos. Bueno, tenemos que terminar. Gracias, doctor. Solamente así, ¿de 8 cuántas pasan? Yo creo que de las 8 pasan unas 5. Buenos días. André Benavides, abogado constitucionalista.